Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas en este día de podernos levantar y engrandecer tu nombre, glorificarte, exaltarte, alabarte, Señor, por medio de tu palabra. Gracias porque en este día tan maravilloso podemos abrir tu palabra y aprender más acerca de tu voluntad, Señor. Lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestra vida, Señor, para el servicio tuyo. Agradecidos, mi Señor, estamos con los hermanos que se están conectando en este momento y los que se conectarán posteriormente, Señor, porque sabemos que hay muchos que necesitan de ti, hay muchas personas que no te conocen, que no han entregado su vida a ti, Señor, y que hoy puede ser ese día en el cual puedan tener una decisión de fe en ti, Señor, y puedan entregar su vida a tu Hijo, a tu único Hijo, que gracias a ese sacrificio que hizo en la cruz, Señor, podemos ser salvos hoy, Señor. Edifica a mis hermanos, Señor, en el estudio de tu palabra, y también úsame a mí para que no sea yo por medio de momentos o cosas que haya pasado en mi vida, Señor, sino que sea tu palabra hablándole a los corazones, tanto al mío como al de mis hermanos. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y bueno, ya nos faltan 2 capítulos para terminar. Estamos terminando el capítulo 3. Hoy vamos a empezar con la parte, o más bien hoy vamos a concluir con la parte B del capítulo 3 de Santiago. Estuvimos mirando por buen tiempo lo que nos decía la primera parte del capítulo 3 acerca de la lengua. Espero, mis hermanos, que realmente hubiéramos aprendido, el Señor nos hubiera edificado y que realmente podamos decir no al chisme, no al pecado, a la murmuración, sino que vayamos a Dios primeramente y en el nombre de Él podamos pedirle perdón si ese pecado está en nuestras vidas y restaurar si en algún momento hemos ofendido a un hermano o una persona en el mundo, la cual por nuestras palabras o nuestros hechos o por algunas conductas que tenemos los hubiéramos ofendido. Espero que lo hubiéramos hecho primeramente ante el Señor y mostrando realmente que Cristo vive en nosotros. Y hoy vamos a mirar la parte de este capítulo. Son solamente unos versículos, del versículo 13 al versículo 18. Vamos a estar viendo en esta mañana. Y algo que me gusta mucho de esta parte de este capítulo es una pregunta que nos hace Santiago al principio del versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer los versículos para mirar un poco lo que Santiago nos está hablando. Y los animo, mis hermanos, a que podamos abrir nuestra Biblia. Y ya si la tienen en físico o si la tienen en digital, también está bien, no pecamos. Lo importante es que estemos en la palabra. Y si alguno me dice o alguno piensa, no, pero yo ahorita estoy en mi celular, en mi dispositivo celular, y no tengo la Biblia, no la tengo a la mano, entonces tranquilo, mi hermano, cuando llegue a su casa puede estudiar estos versículos y mirar lo que Dios quiere hablarnos por medio de ellos. Y los que están aquí, que tienen su Biblia en físico o en digital, ya sea en su tablet, su computador, pues abramos allí en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Empezamos con la pregunta, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Interesante esa pregunta para que la tengamos ahí presente. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tienes celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vemos varias cositas que nos quiere enseñar este capítulo
más bien este versículo 13 al versículo 18. Hay dos contrastes, pero empieza con una pregunta. Santiago nos empieza haciendo esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguien sabio y entendido entre vosotros? Bueno, es una excelente pregunta. ¿Somos sabios y entendidos, mis hermanos? ¿Realmente nos conocen por nuestra sabiduría o nos conocen por lo entendidos que somos? Bueno, muchos me podrán decir, sí, hermano, yo soy una persona sabia, bien, no pecamos. Soy una persona que entiendo, no soy, perdón la expresión, ignorante, entiendo lo que estoy haciendo, pero Santiago nos estaba diciendo, muy probablemente habían muchos sabios o muchos que se creían sabios en ese momento, o muchos que creían tener la verdad absoluta acerca de la palabra de Dios. O nos puede pasar que muchas veces malinterpretamos la sabiduría con mucho conocimiento. A veces nos puede pasar eso, que tenemos gran conocimiento de la palabra de Dios y podemos decir, nosotros somos sabios. Bueno, está bien, no pecamos, pero, ¿saben? No solamente de esa forma sabemos si somos sabios o no. También debemos mostrar, como nos sigue diciendo ahí el versículo 13, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Realmente debemos mostrar, no solamente hablar, porque a veces podemos caer en el error, hermanos y amigos que nos acompañan, en hablar mucho. Podemos hablar muchas cosas y decir muchísimas cosas. Inclusive lo estábamos mirando al principio del capítulo 3. Podemos decir muchísimas cosas y realmente hay personas que se nos facilita el hablar o decir muchas cosas, pero a veces no son verdad. ¿Y por qué digo que no son verdad? Porque no las vivimos. Es así, no las vivimos. A veces nos cuesta o a veces nos empujan más otras cosas que lo que estamos hablando. O sea, sencillamente a veces hablamos muchas cosas, pero realmente la vida que estamos viviendo no va acorde a lo que hablamos. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. Como hijos de Dios, nuestra conducta también debe ser muy ligada a lo que hablamos. Nuestro testimonio debe ser el testimonio de Cristo. Porque si yo voy a hablar de Cristo y voy a predicar el evangelio a alguien, pero realmente mi vida es desordenada, está en pecado, en murmuración contra la gente, estoy hablando mal de la otra persona, estoy robando, estoy mintiendo, entonces realmente ¿está Dios en mi vida? ¿Es Cristo el que nos guía? Mire que ahí Santiago le da esa buena punzada en ese versículo 13, pero no se queda ahí. Vienen los contrastes, viene el contraste de la sabiduría humana, la que creemos a veces, que pensamos que por ser sabios, por tener un conocimiento, somos sabios y podemos dar juicios, pero mire de dónde proviene esa sabiduría humana. Mire lo que dice el versículo 14, pero si tenéis celos, una palabra dura, celos amargos, vea pues, celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. Dos primeras cosas que nos dice el versículo 14 que debemos tener muy en cuenta. Primero, celos amargos. ¿Será, mis hermanos, que tenemos celos amargos en nuestra vida? ¿Será que eso es lo que pasa en nuestra vida? ¿Nos celamos por lo que hacen otras personas? O a veces tomamos los celos como algo más sentimental, o cuando estamos con nuestra pareja, con nuestra esposa. ¿Será que somos hombres o mujeres celosos? Que mi esposa no puede hablar con alguien o con otra persona o con un hermano, pongámoslo de esa forma, o mi esposo no puede hablar con, bueno, mi esposo no, los esposos no pueden hablar con alguien, una hermana, porque ya están así celosos porque ya le habló y usted porque le está hablando, y se vuelven esos celos amargos. Hay celos amargos en nuestra vida con nuestros compañeros, con hermanos de la iglesia que el Señor los ha puesto por eminencia, que están ahí, que el Señor les ha dado una bendición de poder estar dirigiendo. A veces podemos tener celos hasta en el propio servicio en el cual nos dio el Señor. Mire que también puede haber contención en vuestros corazones. Hay peleas, hay luchas en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay luchas por nuestro pecado. A veces nos gana la batalla el pecado. Hay ese tipo de cosas en nuestra vida. Y mire lo que nos dice, algo que estábamos mirando al principio, dice, ni mentáis contra la verdad. ¿Será que a veces mentimos? Lo que les decía al principio, ¿será que lo que nosotros hablamos no es lo que estamos viviendo, mis hermanos? Estamos diciendo una cosa
que podríamos decir es la verdad porque vamos a la palabra y sí, el Señor nos enseña por medio de su palabra que debemos predicar el evangelio, pero nuestra vida es totalmente diferente porque tenemos esos celos amargos, esas contenciones en nuestro corazón. ¿Será que eso está pasando en nuestra vida? Mire lo que dice el versículo 15. El versículo 15 nos enseña y nos da o nos clarifica lo que Santiago quiere decirnos en los dos versículos anteriores. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tres cosas que dice Santiago muy importantes. Primero, le dice que esta sabiduría no desciende de lo alto. Y cuando habla de que no desciende de lo alto es que no proviene de Dios. No proviene de Dios. Y eso debemos tenerlo muy claro. Cuando hay celos amargos, cuando pensamos que esos celos es porque somos muy sabios o muy entendidos, o cuando hay contenciones en nuestro corazón con un hermano, con una persona del mundo, ¿sabe? Ahí realmente no está descendiendo del alto. Porque estamos yendo a lo contrario que es la verdad. La verdad nos dice que debemos ser justos, debemos amar a nuestro prójimo, debemos arreglar nuestros problemas, nuestras diferencias con cualquier persona, primero pidiéndole perdón a Dios, guía, sabiduría, interesante eso, para poderle hablar a las otras personas. Dice que es terrenal, es de la carne, es de este mundo, no es de Dios, no proviene de Dios. Y algo interesante, es animal y diabólica. Animal y diabólica, mis hermanos, proviene del diablo. Interesante lo que nos dice Santiago o lo que nos quiere decir Santiago. Y hay una transición en el versículo 16, dice, o más bien la conclusión de lo que está hablando. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Interesante lo que nos quiere decir. Si hay celos amargos, si hay contención en tu corazón, hay perturbación. Y si hay perturbación, cuando estamos en pecado, mis hermanos, cuando realmente no estamos alineados con Dios, hay perturbación. El Espíritu Santo nos está moviendo. Nos está diciendo, eso no se debe hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Dependemos de nosotros mismos y nunca dependemos de Dios. A veces dejamos a Dios a un lado cuando estamos en esas batallas. Dejamos a Dios a un lado y decimos, yo soy, yo puedo. A mí nada me queda grande. Yo soy más sabio que Dios. A veces podemos pensar eso. Pero saben, mis hermanos, estamos pecando. Estamos pecando. ¿Por qué? Porque primeramente debe estar Dios por encima de todas las cosas. Pero a veces nuestro pecado está por encima de Dios. Y ahí es donde debemos detenernos, tomar un aire, respirar y pedirle perdón a Dios. Y entregar, si no has recibido a Cristo, entregar tu vida a Cristo. Si ya la has recibido, si has recibido a Cristo, debes decir, perdón Señor, y debo proseguir. Debo ir y confrontar ese pecado. No solamente con el Señor, sino también con las personas a las cuales pude haber afectado. Entonces mire lo que nos dice ahí. Y toda obra es perversa. Todas las cosas que podamos hacer en ese momento no tienen ninguna validez. Pero ya vimos los malos o el contraste malo de esa sabiduría que a veces proviene de nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Dice así el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, y ese es el título del devocional. La sabiduría proviene de lo alto. Sí, mis hermanos, la sabiduría proviene del Dios Altísimo, de su palabra, por medio de su palabra. Si nosotros estamos en una comunión permanente con el Señor, orando en nuestros devocionales, estudiando, pidiéndole a Dios en cada momento, hay una conexión, hay una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios nos permite poder entender su palabra y poder actuar en cada una de las circunstancias que Dios nos ponga. Esa sabiduría proviene de lo alto, mis hermanos. Y debemos entenderla, que la sabiduría que proviene de lo alto no es por nuestras fuerzas, no por lo que yo crea, sino por lo que Dios, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, nos enseña. Entonces vemos que el versículo 17 empieza así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, totalmente contraria a lo que nos decía el versículo 14. No tiene celos amargos, no hay contenciones, es pura, es pura. Es como esa agua cristalina que cae de la llave, que no tiene ninguna contaminación, es pura. ¿Qué nos sigue diciendo? Después es pacífica, mis hermanos. Siempre va a buscar la verdad, siempre va a no contener
o no, a no tener más bien, perdón, no contener, sino a no tener contienda, sino más bien a suavizar las cosas, a siempre ser justos con las personas, con los que fallamos. Siempre nos va a enseñar a que debemos pedir perdón si debemos hacerlo. ¿Qué más nos dice? Dice, es amable. Es amable, no hay contiendas, mis hermanos, es amable. Busca el bien común, busca el bien no solamente de uno, sino también el bien de las personas. Entonces, mire qué más cosas, es benigna, es buena. No puede haber maldad en esa sabiduría, es buena, nos enseña, nos muestra la verdad. No nos va a decir mentiras, nos enseña la verdad. ¿Qué más nos dice? Llena de misericordia, somos misericordiosos, mis hermanos, estamos dispuestos a entregar todo para otros. Estamos dispuestos a entregar, si es necesario, nuestra propia vida por otros, por los que más lo necesitan, por personas que realmente necesitan a Cristo. Y sé que muchos de los que ven este video, puede ser que en este momento necesitan a Dios y necesitan una relación personal con Cristo. Y eso debemos estar haciendo. Dice, y tiene buenos frutos. ¿Se acuerda que anteriormente esa sabiduría humana, esa sabiduría diabólica trae malos frutos? Pero esta sabiduría que proviene de lo alto trae buenos frutos, trae buenas obras en el nombre de Cristo Jesús. Y terminando, el versículo 18 dice, bueno, tampoco tiene incertidumbres ni hipocresía, no somos hipócritas, no hay hipocresía, no hay mentira, siempre estamos hablando con la verdad, siempre somos de un solo talante. Dice el versículo 18 ya para terminar, mis hermanos, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay un fruto de justicia, somos justos, hay paz. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué ha buscado la humanidad? ¿Qué ha buscado nuestros gobiernos en nuestra Colombia? Paz. Lo hemos visto y lo hemos escuchado muchas veces, y uno de los eslogans de los candidatos presidenciales es la paz. Yo voy detrás de la paz y buscamos la paz, pero ¿sabe? Es igual a lo mismo que nos estaba hablando Santiago. Esa paz que busca el mundo es una paz animal y diabólica. La verdadera paz proviene de lo alto, y aquí nos está diciendo eso. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, y debemos estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero animar hoy a los que nos acompañan por primera vez. Si hay alguien hoy que no ha conocido a Cristo en su corazón, que no ha entregado su vida a Cristo, que puede tener celos amargos, contiendas en su corazón, quiero decirte que eso es pecado, y que eso te aparta de Dios, que eso te condena eternamente. Pero para eso hay solución, y la solución es Cristo Jesús. Debes entregar tu vida a Cristo, debes pedirle perdón por tus pecados, y el Señor en su misericordia te salvará y te dará vida eterna. ¿Qué esperas? ¿Esperas que pase algo extraordinario? Posiblemente no va a pasar, pero hoy puede ser el día en el cual tú tomes una decisión de fe para toda tu vida. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender de ella. Gracias por el libro de Santiago. Gracias, Señor, porque la sabiduría no proviene de hombres ni para hombres, sino la sabiduría proviene de lo alto, proviene de ti, y la podemos conocer por medio de tu palabra. Gracias por este libro tan hermoso que nos has regalado, Señor, porque allí podemos buscar sabiduría, Señor, y poder tener un entendimiento en ti, Señor. Gracias, Señor, y esperamos en ti, Señor, de hacer tu voluntad, de poder glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo devocional y por este estudio. Te damos gracias. Amén. Hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.